oído hablar de Telémaco, sabía que era el hijo de Odiseo y de Penélope, hijo único y príncipe de Ítaca, pero hasta que no empecé con Homero, no pensé que fuera un personaje tan interesante. Pensé que era simplemente un niño que se había criado sin padre. ¡Alex, niños! Yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal en el que vamos a hablar de libros de Please y de mitología. Bueno, sección mitología, este es el vídeo que técnicamente iba a ser para la semana pasada, pero el caballero de los 7 reinos dijo: no, mi ciela, prefiero ir yo antes. ¿Qué vídeo es? Pues el del personaje de la Odisea de Homero, Telémaco. Así que sin enrollarme más como una persiana, vamos a ver a este personaje, hijo de Odiseo, que es más interesante de lo que parecía a simple vista. Bueno, Telémaco es un personaje que sale en este libro de aquí, en la Odisea de Homero. Y he de confesar de que sí, yo había oído hablar de Telémaco, sabía que era el hijo de Odiseo y de Penélope, hijo único y príncipe de Ítaca, pero hasta que no empecé con Homero, no pensé que fuera un personaje tan interesante. Pensé que era simplemente un niño que se había criado sin padre. Es un poquito más complejo, pero vayamos por partes porque, a ver, es el hijo único de Odiseo y Penélope, como acabo de decir, porque bueno, teniendo en cuenta de que Odiseo había partido hacia la guerra de Troya cuando era un bebé, no le dio mucho tiempo a ser a un hermanito, pero una de las primeras menciones que se hace en relación a la infancia de Telémaco fue precisamente cuando llamaron a Odiseo para que vaya a la guerra. Odiseo intentaba librarse fingiendo demencia, pero el mensajero que habían llevado para coger a Odiseo, para probar un poco si estaba loco o no, pusieron a un Telémaco bebé delante de una asada que Odiseo estaba moviendo en plan: yo estoy dando el campo cielo loco. Claro, Odiseo no estaba loco, era su único hijo y por lo tanto paró la locura, se fue a la guerra y Telémaco estuvo los primeros 20 años de su vida criándose con su madre sola en el palacio de Ítaca. Vale. Es decir, de que la parte de Telémaco en la Odisea, que se llama la telemaquia, nos cuenta el proceso que pasa Telémaco de pasar de un niño que tiene que aguantar a unos pretendientes codiciosos a un adulto que intenta poner solución al asunto, siempre aconsejada por la increíble diosa Atenea. Pero vayamos por partes. Digamos que el resto de la infancia se queda un poco a la imaginación del espectador hasta que en un momento dado la diosa Atenea, disfrazada de mendigo, un mendigo que se llamaba Mentas, se apareció ante Telémaco y le aconsejó de que hiciera una serie de pasos para poner un poco de orden, porque es verdad que llegó un punto en el que los pretendientes, más que pretender la mano de su madre, parecía que iban a saquear el palacio, ser unos ocupas y bueno, no montaron un golpe de estado porque decidieron ser relativamente civilizados. Pero una de las primeras cosas que le aconsejó Atenea-Mentas era que Telémaco le decía a todos los pretendientes: por favor, fuera de mi casa, no volváis más. Oye, intentó por la vía diplomática. ¿Qué pasa? Que en este momento los pretendientes consideraron a Telémaco como una especie de niño inmaduro, un niñato al que no sale ningún caso. De hecho, lo llamaron, déjame que lo tengo aquí en los apuntes, un alfeñique sin valor alguno. Pues, dijo Telémaco, sí, pues nada, voy a ver un poco dónde está mi padre. Pero ojo, aquí Telémaco no es que fuera con la esperanza, o sea, irse de Ítaca con la esperanza de encontrar a su padre, sino de saber qué pasó con él. ¿Se murió en Troya? ¿No se murió en Troya? ¿Si está en alguna isla? ¿Está enterrado en alguna parte? ¿Es un esclavo? ¿Qué pasó con él? Y fue a dos sitios clave, el reino de Esparta y el reino de Pilos. Ahí gobernaban dos reyes que lucharon con Odiseo en la guerra de Troya. Por lo tanto, le podían dar un poco de información acerca de cómo era Odiseo y dónde estaba. Uno de ellos le dio el paradero exacto. Curiosidades de la vida. Pero vamos primero con el reino de Pilos, que fue el primer sitio donde paró Telémaco. La aparición de Telémaco en el reino de Pilos, gobernado por el rey Néstor, fue en el libro 3 de la Odisea. Y aquí se cumple
una de las tradiciones griegas bastante respetadas llamada Xenia, que consistía básicamente de que el anfitrión tenía que acoger al huésped y darle lo que quiera, pero el huésped en cuestión no podía abusar de esa generosidad. Un equilibrio entre un buen anfitrión y un buen huésped. Y Telémaco lo cumplió a rajatabla. Bien, después de las debidas cortesías le preguntó: oye, su gran majestad, ¿qué pasó con mi padre? ¿Cómo era mi padre? ¿Dónde está mi padre? Y Néstor le contestó básicamente de que fue un gran soldado, un gran rey, bastante astuto, que fue bastante clave durante la guerra de Troya. Lo que pasa es que Néstor se había ido antes de la famosa incursión de los saqueos griegos a la ciudad de Troya, conocido como el caballo de Troya. Y aquí le da un consejo a Telémaco acerca de su situación en Ítaca. Lo comparó con la situación de Agamenón con su esposa y el amante de esta, que su hijo Orestes tuvo que vengarlo. Pues aquí le aconsejó que a Telémaco mata a todos los pretendientes y toma el estado en nombre de tu padre. Pero quien le dio una ubicación un poco más exacta de la situación de Odiseo fue el rey de Esparta, que estaba gobernado por el rey Menelao y su esposa Penélope. Si estáis pensando en la misma mujer que se había ido con París, voluntaria o involuntariamente, y provocó la guerra de Troya, sí, efectivamente, es la misma Penélope. Acabaría en Esparta felizmente con su marido. Aquí no ha habido ninguna muerte al respecto. Y bueno, aquí Menelao le da un poco más de contexto que Néstor, porque le cuenta un poco, también Helena estaba presente en esta conversación, acerca de la idea de Odiseo acerca del caballo de Troya. De meter a aqueos en un caballo de madera, que los troyanos meten el caballo en la ciudad y luego ahí a saquear a la bestia. Vale. Pero después de eso, Menelao, en una de sus incursiones, porque tampoco es que Menelao volviera tranquilamente a Esparta, también dio un par de rodeos, menos que Odiseo, pero les dio datos bastante interesantes acerca de su paradero. Fue durante su incursión a Egipto en el que se enteró de que Odiseo estaba atrapado con la ninfa Calipso, por lo tanto, estaba atrapado en una isla, continuaba con vida. Ya para este punto, Telémaco había pasado de ser un chico inseguro que estaba un poco guiándose por alguien que creía que era un dios, pero no estaba seguro del todo, a alguien con un poco más de confianza. Y eso se muestra cuando le pide amablemente a Menelao: oye, cámbiame estos regalos, estas joyas y este oro que me ibas a dar por algo un poco más modesto, al estilo de Ítaca. Y Menelao lo acepta, acepta esta sugerencia. Ahí ve un chico bastante seguro de sí mismo. ¿Qué pasa? Que esta seguridad también se transmite en los pretendientes de la madre, porque cuando vieron de que Telémaco se había ido a Ítaca, en vez de decir: bien, el hijo se ha ido, es un cobarde, no, empezaron a pensar que tal vez Telémaco había tenido un poco más de narices y aún estaba pidiendo ayuda a otros reinos amigos de su padre, o buscando precisamente a su padre, porque como apareciera Odiseo por ahí, se iba a armar una buena. Spoiler, se va a armar una buena, pero llegaremos a ese punto. Que de hecho, los pretendientes intentan matar a Telémaco en cuanto arribara Ítaca. Digo, bueno, no pierden el tiempo, pero claro, estamos hablando de un chico bastante astuto, digno hijo de su padre. Por lo tanto, cuando Telémaco llega a Ítaca, no llega por el puerto tranquilamente. Arriba en una playa en donde se reúne con el porquerizo Eumeo. Para este punto, Odiseo había vuelto a Ítaca, aunque no se había dado cuenta. Ahí Atenea, perdón, ya confundo los dioses en mi cabeza. Atenea se la había jugado un poquito, porque le hizo creer por un momento que no estaba en Ítaca. De hecho, cuando Telémaco se reúne con Eumeo, vio a su padre y no lo reconoció como tal. Uno puede pensar, bueno, han pasado 20 años, no voy a reconocer a mi propio padre, pero Atenea también hizo un poco de su magia para que lo reconociera aún menos. No sé qué pretendía esa parte de la Odisea, tengo que darle un par de vueltas.
Y bueno, tras un rato charlando Telémaco con su padre guión, el mendigo que estaba con Eumeo, Odiseo se revela a sí mismo como su padre. Telémaco llorando de alegría, en plan, por fin mi padre ha vuelto a casa, por fin me puedo librar de los pretendientes. De hecho, ayudó a su padre de muy buen grado a librarse de los pretendientes. ¿Cómo lo hicieron? Pues básicamente aquí Odiseo siguió con su disfraz de mendigo y se presentó ante los pretendientes como un invitado de Telémaco. Los pretendientes, de verdad que el concepto de la hospitalidad se lo pasaron por el arco del triunfo, porque teniendo en cuenta que Telémaco es el hombre de la casa, es el dueño de la casa hasta la llegada de su padre, pues tendrían que haber respetado sin chistar los propósitos de Telémaco. Se burlaron de él, creían que Telémaco iba a traer por dioseros. Bueno, era un mendigo, pero teniendo en cuenta cómo eran ellos. Y así estuvo hasta que su madre Penélope decidió crear la prueba del hacha. Quien atravesara con una flecha los agujeros del hacha y apuntara a la diana, ese sería el nuevo marido. Claro, lo hicieron con el arco de Odiseo. Y el propio Odiseo iba a saber usar su propio arco, evidentemente. En el momento en el que Odiseo atinó con las flechas, se reveló como Odiseo y con la ayuda de Telémaco, pues empezaron a masacrar a todos los pretendientes de Penélope. Al igual que las esclavas, que no solo cuestionaron las órdenes de Penélope y Telémaco, sino que también empezaron a aliarse con los pretendientes y a enrollarse con ellos, básicamente. Eran esclavas un poco oportunistas. Aunque a saber si algunas iban por interés o iban un poco coaccionadas. Eso ya a criterio de cada uno. En cualquier caso, Telémaco recuperaría a su padre. Y la última escena que se ve en la Odisea es básicamente él acompañando a Odiseo para que vaya a ver a Laertes, su abuelo, y yo, padre de Odiseo. Es otro momento muy emotivo de padre e hijo. Aunque antes de eso, Odiseo había tenido un momentito con Penélope. Hay vídeos sobre Penélope, es posible. Es que la verdad, la Odisea es muchísimo más interesante, tiene matices bastante buenos. Para tener un lenguaje un poco pesado, es un libro increíble. Voy a recomendar la Odisea cada vez que pueda, que no se note. Y como siempre digo en este tipo de casos, que la peli de la Odisea por lo menos esté bien adaptado. El trailer no me muestra realmente si lo va a adaptar bien Nolan o no, las cosas como son. Bueno, esto es todo lo que puedo decir acerca del personaje de Telémaco en la mitología griega. Y como ya he dicho, a lo mejor hago vídeos de los otros personajes que están en la Odisea y un poco de análisis sobre la propia Odisea. Yo tenía pensado hacer vídeos sobre el libro, las cosas como son. Tengo que manejar un poco cómo hacer los guiones, básicamente. Pero en fin, sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que me podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle like, campanita, compartir a que se genere este video y comentar. Comentad vuestro libro favorito acerca de la mitología griega. Algo al estilo de la Odisea o algo al estilo la Teogonía de Hesíodo o cosas por el estilo. Decidme, caja de los comentarios. Las sugerencias de aquí son bienvenidas. Así que, bueno, esto es todo. Así que, nos vemos en el próximo vídeo.